Hola, soy Vicky Pérez, médico psiquiatra. Hoy quiero contarles cómo surgió la idea de escribir este libro, Por lo que un día fui para ti. Y contarles también un poco pues qué trae el libro y cómo pueden obtener, digamos, un poco de conocimiento alrededor de todo lo que tiene que ver con las enfermedades neurodegenerativas, en especial el Alzheimer. ¿Cómo fue surgiendo esta idea? En mi consulta yo trabajo diferentes temas alrededor de la salud mental y mis pacientes en algún momento empezaron a preguntarme como muy preocupados por lo que estaba sucediendo con sus familias, en especial con sus padres adultos mayores, a preguntarme qué pasaba cuando una persona tenía cambios de comportamiento, de memoria, pérdida de sus funciones como cotidianas y de las capacidades que les permiten ser autosuficientes, y que cómo se puede hacer un diagnóstico y cuando ya había un diagnóstico me preguntaban, bueno, ¿y ahí qué sigue? ¿Cómo se trabaja todo este tema? ¿Cómo se curan? ¿Cómo se acompañan? Entonces veía yo que había una gran cantidad de dudas y de preguntas alrededor primero del proceso normal de envejecimiento, de los cambios que se van dando en la memoria, y segundo, pues ya también de cuando se presentan trastornos neurocognitivos, qué hacer y cómo acompañar. Entonces, a raíz de todo esto fue surgiendo el libro. En el libro van a encontrar diferentes apartados. Un apartado en el cual voy haciendo como la explicación de qué son las demencias, que es el nombre que se usaba antes, hoy se llaman pues trastornos neurocognitivos, cuáles son, cómo llega uno a un diagnóstico de estos. Hay que tener en cuenta que todos con el proceso de los años del envejecimiento vamos a tener unos cambios que están dentro de lo esperado, la disminución de la velocidad del pensamiento, hay cierta disminución en la capacidad de asociación, también en los movimientos pues vamos a ir perdiendo la velocidad y un poco la coordinación y la agilidad. Pero ya empieza a haber unos cambios que se salen como de esto esperado, que generalmente quienes como empiezan a notarlo mucho más evidentemente son los familiares, cuando empiezan a ver que a la persona se le están olvidando muy seguido los nombres de los conocidos, las fechas, que ya no empieza a reconocer, que empieza a dejar objetos en sitios que no son los habituales, como para poner pues algunos de los ejemplos, digamos, de las señales que se empiezan a ver. Entonces en este apartado les cuento un poco cómo se va haciendo ese proceso de identificar cuando el deterioro que se está presentando ya es un deterioro neurocognitivo, y les cuento cómo se clasifican pues todas estas distintas demencias. La más frecuente, la que más hemos oído hablar, pues es la demencia tipo Alzheimer. Hay distintas enfermedades de deterioro neurocognitivo, unas pueden ser como consecuencia de otras enfermedades, como el Parkinson, por ejemplo, pero las más frecuentes que vamos a ver, como decía hace un rato, es el Alzheimer, y la otra, la que se da por enfermedades vasculares, que es entonces el trastorno neurocognitivo de origen vascular. Cada uno de estos trastornos pues tendrá un proceso para llegar a entenderlo y poder hacer pues como el diagnóstico. Avanzando entonces en el libro, después de mirar toda la parte de qué son las demencias y cómo se va viendo todo el tema de la memoria, entro a hablar específicamente de la enfermedad de Alzheimer, donde les cuento pues cómo se caracteriza la enfermedad, cómo se diagnostica y las etapas, porque pues esta enfermedad va transcurriendo hasta llegar a que las personas pierden pues todas sus funciones. El tiempo en el cual se va presentando todo este deterioro es variable, las etapas no se suceden en la misma forma para cada persona ni en el mismo tiempo. Hay personas que a veces entre la primera y la tercera etapa pueden pasar muy rápido, y hay otros que lo van haciendo mucho más despacio. En general, lo que pues es una parte que está compartida dentro de todas estas etapas es
que va viendo es un deterioro gradual en las distintas áreas del lenguaje, de la coordinación, de la memoria, de la capacidad de funcionamiento y sobre todo pues de la autonomía. Partimos entonces de una etapa 1 donde hay una ausencia de daño, donde prácticamente no se nota ningún cambio, avanzando hacia un deterioro leve, moderado, hasta llegar entonces a la etapa 7 donde encontramos que ya el deterioro pues es muy severo. Todas estas etapas se las voy explicando acá en el transcurso del libro, mostrando pues todos los cambios que se van dando desde lo cognitivo, lo funcional y lo psicológico. En el capítulo número 3 es una guía para observar y para evaluar los síntomas, donde entonces les estoy contando cómo se va haciendo todo el proceso diagnóstico, cómo es lo que usualmente se presenta. Generalmente el familiar, la persona más cercana, se da cuenta que empieza a haber cambios en el comportamiento, en la memoria, en el lenguaje, en las capacidades visoconstruccionales y de coordinación. Empieza a hablar con la persona afectada, deciden tomar una consulta, en la consulta se hace una evaluación, se hacen unas primeras pruebas digamos muy generales, a grosso modo como de ubicación, orientación y memoria, y unas pruebas médicas para mirar si hay alguna causa médica, digamos, por decir algo, un cambio en la glicemia, un cambio en el sodio, en el potasio, pueden traer unos cambios a nivel cognitivo, pero usualmente estos son cambios muy súbitos. Sin embargo, uno siempre revisa que médicamente la tiroides también puede traer cambios a nivel del ánimo y de la memoria, entonces también es parte de lo que se revisa. Revisado todo esto, si no hay ninguna alteración que explique como todos los cambios que se están presentando, se procede entonces a hacer una evaluación neuropsicológica donde con unas pruebas específicas se va a mirar este nivel de deterioro, como en qué punto está. A veces hay deterioros leves que son de observar a mediano o largo plazo, pero el 30% de esos deterioros leves pueden evolucionar hacia cuadros de deterioro neurocognitivo. En muchos casos se puede requerir de hacer imágenes diagnósticas, tomografía o resonancia cerebral, pues como para acabar de verificar qué tipo de lesión se está presentando y qué tipo de trastorno neurocognitivo se da. Y una vez ya se tienen como las pruebas y las imágenes, con esto pues se puede ya tener y pues toda la evaluación médica que se hace del paciente, toda la historia clínica, todo el interrogatorio, toda la observación de su examen mental. Con todo esto ya se va pudiendo hacer un diagnóstico. Ya con el diagnóstico, entonces, según la etapa en que se encuentre, se tomarán las distintas previsiones. Lo que es muy importante pues es hacer un diagnóstico temprano, porque se puede trabajar en evitar pues que la enfermedad no avance tan rápido, y también pienso yo es muy importante para que el paciente que está teniendo este diagnóstico pueda empezar a tomar decisiones alrededor de qué quiere hacer con este diagnóstico, en el sentido de cómo quiere que lo cuiden, quiere estar en su casa, quiere en algún momento, si esto avanza, a tener un cuidador, preferiría irse a un hogar donde lo puedan cuidar, que pueda tomar decisiones de sus temas económicos, como de las cosas pequeñas del día a día, que pueda decidir todo esto en un momento en que pues aún tiene esta capacidad de estar conectado, de estar presente, de ser consciente de lo que quiere y de saber pues que si esta enfermedad puede avanzar, pues esté tomando las decisiones en el momento en que es la persona misma la que puede decir qué es lo que quiere. Claramente es una situación difícil. Llegar a tener un diagnóstico de estos inicialmente genera mucha angustia, y por eso a veces pues digamos que todo el mundo evita como que se llegue al diagnóstico, porque inicialmente pues es un duelo, es todo un proceso de aceptar pues no solamente el cambio en la salud, sino la posibilidad de un deterioro en el cual uno en algún momento no se va a poder valer por sí mismo. Entonces sí es un tema que asusta. Sin embargo, pues es importante que uno sí pueda saber en qué está, y que el paciente pueda tomar pues las decisiones pertinentes a lo que es su vida, su futuro, confiando pues claro, en el momento en que se hace un diagnóstico siempre se confía en que estas cosas no se van a dar tan graves,
Sin embargo, pues siempre hay que tomar todas las precauciones desde lo médico y desde de las decisiones cotidianas. Esto es parte pues de lo importante para hacer un diagnóstico y también pues para poder hacer el abordaje médico y de terapia. Desde la parte médica existen algunos medicamentos, no se ha encontrado cura hasta la fecha de hoy. Lo que se puede dar son medicamentos que retrasan el avance de la enfermedad, pero no tenemos algo que genere una cura, un proceso de quitar el deterioro cognitivo o la enfermedad de Alzheimer. Y terapia, que es sobre todo estar acompañando al paciente, estimulándolo en todas las distintas áreas cognitivas de asociación, de velocidad de pensamiento, de atención, de concentración, de memoria, de toma de decisiones, operaciones matemáticas, de movimiento, de coordinación visomotora, como para poder pues estimular todas estas áreas. En el capítulo 4 les cuento cuáles son las posibles complicaciones que se pueden dar con respecto a la enfermedad, pues que todas van muy asociadas al proceso de deterioro y con frecuencia de las complicaciones más graves son las que se dan por disminución del reflejo de deglución, en que las personas no pueden comer y pasar la comida fácilmente también hacen una broncoaspiración, neumonías y complicaciones de las neumonías. En el capítulo 5 estamos hablando cómo se aborda la enfermedad y cuáles son los distintos niveles de prevención. A mí me encanta pues hablar de prevención porque siempre hemos hablado cómo la salud pues debe abordarse siempre y trabajarse mucho desde todo lo que tiene que ver con prevención. Es importante con respecto a todo el deterioro neurocognitivo y la enfermedad de Alzheimer. Se ha encontrado que el ejercicio físico es la herramienta fundamental que va a ayudar a que este cerebro se proteja y se mantenga mucho mejor a través del tiempo. El ejercicio físico mejora la oxigenación cerebral, la irrigación de sangre, produce estabilización de químicos a nivel del cerebro, dopamina, serotonina, endorfinas, y va a favorecer la sinapsis, las conexiones de las neuronas. Es entonces el ejercicio el que tiene la mayor evidencia científica como del protector cerebral. También pueden ser protectores todas las actividades que favorezcan lo que se llama la reserva cognitiva. La reserva cognitiva es como tener un banco, digámoslo así, de salud del cerebro. Es como cuando uno ha hecho pesas para tener buenos músculos, entonces tiene una buena reserva muscular. Si pierde peso, esta reserva muscular va a ayudar a que no se pierda tanto la masa muscular. Entonces, si lo trasladamos a la reserva cognitiva, las personas que han tenido y han entrenado todo este proceso cerebral, digamos de esos ahorros cerebrales, van a tener disminución del riesgo del deterioro o por lo menos se va a retrasar con el paso del tiempo. Las actividades que nos pueden ayudar a mantener una mejor reserva cognitiva tienen que ver, ya aparte del ejercicio, con el hablar, con el comunicarse, con el interactuar con otras personas. Esta también es una de las actividades que más evidencia tiene para la protección del cerebro. El tocar un instrumento y sobre todo pues aprender cosas nuevas es lo que es muy fundamental, aprender palabras nuevas y sobre todo también en otro idioma, porque esto va a estimular mucho las sinapsis, esas conexiones neuronales. El hacer actividades nuevas que nos reten, que nos saquen de la zona de confort, también es una forma de tener actividades que nos protejan. Todas las actividades que ponen el cerebro pues en mayor atención y concentración, hacer crucigramas, hacer sudokus, etcétera, etcétera, también van a tener su aporte. La lectura, con todo el proceso que requiere de atención y concentración, de sacar la idea, de recordar, de entender y más aún si puede uno estarse comunicando, contándole a las otras personas de lo que uno leyó, todo esto también va a favorecer muchísimo la reserva cognitiva. La buena alimentación, que no tenga ningún tipo de desequilibrios, porque ahora pues se hacen muchísimas dietas y muchísimos
hipótesis de quitar alimentos, de cambiar horarios. Lo más importante es buscar que haya un equilibrio, que cada alimentación esté acorde a las necesidades del individuo, y la dieta que más evidencia tiene pues con respecto a la protección cardiovascular y también a nivel de la salud del cerebro es la dieta mediterránea. Esto como para contarles que el cerebro de todas maneras tiene todo este tema de la neuroplasticidad, o sea, la capacidad de crear nuevas neuronas, de aprender nuevas cosas, de tolerar incluso cambios negativos y buscar poderse adaptar y poder funcionar nuevamente. Si podemos trabajar todo esto en la reserva cognitiva, todo esto nos va a ayudar a mantener una mayor plasticidad cerebral y a disminuir en un 30% la posibilidad del riesgo de un deterioro cognitivo a mediano o largo plazo. Digamos que esta parte de la protección cerebral es la más importante y es la que debemos empezar pues desde que estemos teniendo uso de razón, porque el cerebro pues hay que protegerlo desde que empieza a crecer hasta que estemos en posibilidad pues de estar vivos en este planeta. Y el libro lo terminamos con las indicaciones para el manejo del cuidador y de la familia. El cuidador tiene un papel fundamental en todos los procesos de deterioro cognitivo porque es la persona que va a estar con el paciente, que lo va a acompañar, que lo entiende, que está pendiente de todas sus actividades, de estimularlo, de sus medicamentos, de sus citas médicas, de conversar, de su alimentación, de todas las actividades. Este es un trabajo extenuante, es un trabajo difícil, y en este capítulo abordamos pues todo lo que es importante para el cuidador, que también incluye el cuidado para sí mismo. Los cuidadores deben también tener mucha posibilidad de descanso y de poder cuidarse a sí mismos, ya que esta tarea de cuidar a otros es usualmente muy desgastante. Con esto les cuento entonces a grosso modo pues un resumen de lo que es este libro de Por lo que un día fui para ti. Espero pues que este libro les aporte unas ideas y les dé como una proyección de cómo acompañar a las personas que entran en toda esta fase de deterioro cognitivo. Soy Vicky Pérez, médico psiquiatra.